Que la paz de Dios lo bendiga, hermano, el pastor Ángel Aguila, saludándolo a todos los siervos y ministros que vamos a estar estudiando la Biblia este día. El tema sobre los diezmos, saludarlos y bendecirlos con mucho amor y cariño. Y bueno, vamos a entregar este tema que va a ser muy bueno este día para muchas personas, como para mí también primeramente es para el predicador. Vamos a mandar la solicitud a los hermanos, las invitaciones. Los que me dijeron, pastor, por favor envíe la solicitud, así que ya estamos enviando la invitación para que se puedan conectar. Vamos a estar trabajando esto que... Hay algo que quiero que compartamos y nos va a edificar mucho, hermano. Los saludamos, los bendecimos este día, miércoles 11 de septiembre del 2019, aquí en Buenos Aires, Argentina, ya preparándome ya para unos 10 días más, menos unos 15 días más, yo creo, estoy saliendo para el 27, perdón. El 27 estamos saliendo a Paraguay a bendecir en nombre de Dios. Así que bueno, saludamos también al pastor Germán, la pastora Rosana, que están en Córdoba disfrutando, son de la iglesia Monte Oré. Los saludamos, bendecimos a la iglesia Monte Oré. Saludamos a la iglesia Nazareno también, que estaremos en noviembre, estaremos 3 días de gloria. En Batán, Mar del Plata, estaremos compartiendo la palabra de Dios también. También tendremos la iglesia Monte Oré el 16 de noviembre y también visitando otra iglesia. Y la cárcel de Batán, la unidad 15, con nuestro amado Señor Jesucristo y también con el hermano que está liderando ahí las cárceles también, el señor Francisco Marín. Así que los saludamos a todos los hermanos también de Remar. Ya vamos a dar vuelta para acá para poder compartir un ratito más. Así que busque la Biblia, por favor, el libro de Números, capítulo 18. Números capítulo 18, vamos a trabajar. Vamos a ver sobre el diezmo, sobre si el diezmo está activo en este tiempo o el diezmo no está activo en este tiempo. Donde hay mucho argumento, pero hay un argumento que es muy bueno, hermano, una doctrina poderosa que nos va a bendecir en este día. Y vamos a votar algo que ha molestado mucho, que también esta doctrina se metió en Mar del Plata, está en Chile, está en Buenos Aires, está en diferentes países, ha entrado mucho esta doctrina, y vamos a pegarle un buen costalazo este día, conforme a las Escrituras y conforme a la doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, perdón, invitando a los hermanos para que estén conectados y poder bendecir en nombre de Dios. ¿Me pone agüita en el café, por favor, ahí? Vamos a tomar un cafecito colombiano acá para bendecir. Ya estamos, hermanos, ya nos conectamos con los siervos. Ahí estamos. Ya. Así que haga la invitación, por favor, invite usted al video que estamos haciendo, compártalo ya con los hermanos que van a estar metidos, los que queremos estudiar la Biblia, que es muy bueno estudiar, hermano, es muy bueno ver estos puntos que en este tiempo nos va a edificar mucho, hermano. Lo que más necesita la iglesia en este tiempo es estudio. Necesitamos enseñanza, necesitamos la palabra doctrina, que significa todogma, que significa enseñanza. Así que no piense que doctrina ya vos, no, es enseñanza, una enseñanza que Dios manda. Por algo le decía a los escribas, a los fariseos, mira, con qué enseñanza, con qué doctrina enseña y con qué sabiduría y con qué entendimiento. Por eso que el Adán primero vino, pero el Adán segundo, enviado espiritual, Jesucristo, fue el que vino lleno de sabiduría, de gracia, de entendimiento y de conocimiento y de revelaciones, para que la iglesia pueda ser tomada y entregada a la unción del Espíritu Santo y el poder, para que el hombre pueda tener sabiduría, gracia y entendimiento. Estos 4 hombres, Daniel, Mesaya, Abednego, ellos no habitaban el Espíritu Santo en su corazón, pero eran hombres temerosos, llenos de Dios, y que Dios les dio sabiduría, conocimiento y entendimiento y revelación de sueños e interpretaciones, y eran profetas. No, párate de contar, hermano. Y José, que no tenía el Espíritu Santo, también hombre de revelación, golpeado, azotado, vendido, encarcelado, blasfemiado, y después un hombre lleno del poder de Dios para poder bendecir a su pueblo. Por eso es que la parte de gobierno que Dios trabaja mucho es hombres sabios, hombres con justicia y hombres con rectitud. Así que hoy día todos quieren ser gobernantes, todos quieren ser políticos, los pastores o hermanos evangelistas, o quieren ser diputados. Pero mientras no saquemos a los ladrones, sinvergüenzas, estafadores, hipócritas y homosexuales, profetas homosexuales y profetas lesbianas dentro de las iglesias, hermano querido, que haya querer gobernar afuera, si mientras no te convertáis vos a Dios, que queréis ser diputado, queréis ser presidente o canciller o gobernador de la ciudad, si no te convertís a Dios,
te van a comerte los leones y te vayas a convertirte a los políticos corruptos que hay en Argentina como en otros países. Así que bueno, en Chile también una manga de corruptos y sinvergüenza y ladrones que han robado los países. Así que bueno, Dios lo bendiga, estamos listos, listo, ya entramos. Por favor, busquen el libro de Números capítulo 18. Números capítulo 18. Números capítulo 18, por favor. Números capítulo 18 y nos vamos, nos arrancamos. Ahí estamos en esta invitación, ya. Números capítulo 18. Ahí estamos, ya. Números capítulo 18 y entramos a bendecir el nombre de Dios. Ya. Ahí vamos a tomar un cafecito. Saludamos a la hermana Tapia, Rodrigo Castillo nos está viendo, Hernán Godoy también, Vicente Domingo Franco, el apóstol Vicente Domingo Franco, el pastor de Monte Obrero. Saludamos también junto a su amada esposa y la gente que está invitada ahí también. Los hermanos que van a estar conectándose. Quiero compartir esto que es muy bueno, que creo que hay algo que la gente se ha olvidado y creo que es muy bueno compartirlo. Mami, el azúcar. ¿Me da un poquitito, un segundo? Número capítulo 18, por favor. Rodrigo Castillo, hola Pastor Anguera, bendiciones, te saludamos Rodrigo. Oramos siempre por vos para que Dios ya haga lo que tenga que hacer en tu vida, hijo. Es necesario, permiso, es necesario de poder estar con Dios. Así que oramos por tu vida, Rodrigo, junto a tu esposa. Ya. Ay, mamita, estos colombianos, esto está fuerte. Este es Juan Valdés, papito, este es Juan Valdés. Ah, papito, esto está fuerte. José Leiva entró también, lo bendecimos José Leiva. Vamos a orar y vamos a bendecir el libro de Números capítulo 18, versículo 24, dice así. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por cual les ha dicho, entre los hijos de Israel no poseerán la tierra. ¿Qué le está diciéndole Dios? Es que la tribu de Levi no tenía tierra. Y la tribu de Levi, lo que más hizo Dios, los bendijo con los diezmos y con lo que le iban a darle a ellos. Eso era la bendición que tenía la tribu de Levi. Quiero que por favor vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu gran bendición, por estar, Dios mío, Señor, compartiendo tu palabra. Sea usted dirigiéndonos, Dios del cielo. Atamos toda atmósfera, todo demonio, todo principado, todo lo que se quiera moverse en este día, Padre. Sea usted, Dios mío, revelando, entregando, dando sabiduría, conocimiento, entendimiento, para que podamos entender, Dios mío, Señor, de lo que tú tienes en nuestra vida, no de lo que nosotros queramos, ni poner el argumento humano, sino que queremos, conforme a las sanas escrituras, Dios del cielo, poder ser revelada por el Espíritu para que usted pueda entregar. Como hizo Pablo a los Colosenses, porque lo que estaba oculto hoy día ha sido revelado a los santos, que hoy ha sido nosotros, como dice el apóstol Pablo a Efesios, por cuanto la revelación ha sido entregada hoy a nosotros de lo que estaba oculto. Padre, bendecimos la vida de nuestros hermanos que estarán conectados también y los que estarán participando en esta gran bendición de poder estudiar las Escrituras. En el nombre de Jesús, Hamashia, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Saludamos a Perla también de San Carlos de Chillán, también junto a su amado esposo, a Héctor González, un amigo, lo conozco muchos años, desde cuando éramos pequeños, era chico, yo en San Pablo, ahí en Santiago, en el centro de Santiago. Así que oramos por tu hijo también, por tu hijo Sico, como también nosotros oramos por nuestro hijo y ustedes también. Angélica nos están llamando de Estados Unidos, te saludamos de Estados Unidos, Angélica, un abrazo. Siempre estamos conectados pidiendo a una hermana también de Estados Unidos que nos está compartiendo. Juan Muñoz también nos comparta. Catalina Milla nos está viendo también. Catalina. Así que Vicente Domingo Franco, Dios lo bendiga, José. Gracias, apóstol. Se ríe nomás el hombre. Vamos a ver algo muy importante. En el libro de Levítico Dios hace algo. En la antigüedad, nosotros vamos a ver que conforme a las Escrituras, Jano Muñoz, te bendecimos, Jano, escúcheme, yo voy ahora a meterme en la Escritura, así que a muchos no los voy a saludarlo,
Si hay algo que va a poner, puedo que lo pueda entregarlo para ver lo que está usted compartiendo. Lo puedo decirlo también, pero los saludos a los hermanos, muchos no lo voy a darlo para que nos metamos de lleno en las Escrituras. El libro de Número capítulo 18, Dios le está diciendo, versículo 24, 18-24, porque a los hijos le he dado la heredad de los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por el cual ha dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así harás a los levitas. Le dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, presentaréis de ellos en ofrenda, medida a Jehová, diezmo de los diezmos, escúcheme bien, diezmo de los diezmos. Escuche bien, diezmo de los diezmos. Y se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Vamos por favor al libro de Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice así. Versículo 22, Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Se diezmaba una vez al año. Escucha bien. Una vez al año. Comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiera, para poner allí su nombre, y el diezmo de tu grano. Escucha bien, tu grano. De tu vino. Hoy estamos hablando de vino, papi. Claro que era la uva, pero era vino. Era el jugo, pero se fermentaba igual. Vino. Jugo de uva. Y se producía a vino. El diezmo del vino, el diezmo del grano, de tu aceite, la primicia de tu manada, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si en el camino fuere tan largo, escúchame bien, si el camino fuere tan largo desde Mendoza hasta Buenos Aires, vamos a poner, desde Santiago de Chile hasta Arica o hasta Iquique, si fuera tan largo el camino porque no había micro, no había trenes, no había aviones, no había cohetes, no volaba la suera, no había nada. Escuche bien. Dice, y si el camino fuere tan largo, no puedas llevarlo, todos los productos, y traer los animales, escúchame bien, Candela, por estar lejos del lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, porque Dios no que se le ocurrió. Dios quería bendecir la tierra de Arica. Dios quería bendecir la tierra desde Mendoza hasta Buenos Aires. Y quería ahí Dios compartir con todo y bendecirlo. Tu Dios hubiera escogido para estar lejos el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, Perdón, me equivoqué. Y si, versículo 24. Y si el camino fuere tan largo y que no puedas llevarlo por estar lejos en tu lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderás. ¿Qué dice? Versículo 25. Entonces venderás. Y guardarás el dinero. ¿Qué es lo que guardará? El dinero en su mano. Y vendrá al lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido y darás el dinero por todo lo que deseas, por las vacas, por la oveja, por el vino y por la sidra, y por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y mira lo que dice: no desampararás
al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, ponga atención al fin de cada 3 años, a cada fin de 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Guardarás el diezmo de tomarás el diezmo y una vez cada 3 años de lo que tú has guardado, sacarás el diezmo. Escuchen, versículo 29, y vendrá el levita, el sacerdote, que no tiene heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, comerán, serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hiciere. Dios le estaba diciendo en la antigüedad que los diezmos levíticos, que no tienen heredad, ellos tenían que darle también una vez cada 3 años, guardado en su establo donde ellos tienen guardado, sacar los diezmos de lo que guardó durante 3 años. Aparte que cada año daba los diezmos, pero de lo que él guardaba, de la provisión que Dios le daba, tenía que sacar cada 3 años los diezmos y dárselo a los levitas, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. ¡Wow! Tremendo, papi. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Perdón. Vámonos ahora, segunda de Crónicas 31. Perdón. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Mismo Deuteronomio capítulo 26. Dice así. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto, en el año tercero, ay papito, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. Es decir, que ellos eran enviados a la casa, eran enviados al campo de ellos, y tenían que darle los diezmos al levita, al huérfano, a la viuda, y atenderlo. Bendecirlos. Una vez cada 3 años, porque ellos tenían que darle y prosperarlos y bendecirlos. Aparte que sigan bendecidos ellos para afuera. No que solamente comieran, sino que también los bendecía para que se fueran bendecidos. Pero acá en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio nos enseña que si eran muchas las cosas que traía para diezmarle a Dios una vez al año, ellos podían venderlo. Vendían las vacas, vendían los productos, y cuando ellos llegaran al lugar donde Jehová estaba, tomaban el dinero y en la mano, ¿por qué? Para que no se devolviera y podía traer menos. Es como en el tiempo de Ananías con Zafira, cuando ellos mintieron no a Pedro, sino que al Espíritu Santo. Entonces dijeron que tanto lo habían vendido, entonces vas a vender y vas a traer tu dinero en tus manos. Tiene que ser legal, tiene que ser sencillo, tiene que ser ordenado, tiene que ser de verdad. No me saquen nada. Entonces ellos llevaban el dinero y daban los productos que ellos tenían por su vaca, por su aceite, por su vino, y ya era el diezmo, y después ellos se regocijaban y comían y se alegraban. Fueron hombres transparentes. La transparencia es muy buena. Honestidad. La honestidad, como dice aquí. Papito, este café colombiano, mire, Juan Valdés. Pues se enfría, hay que tomarlo rápido. Entonces, nos damos cuenta que desde Abraham, ahora vamos a meternos para acá. Desde el año desde Abraham, escúcheme bien. Desde Abraham hasta la ley, pasaron 430 años de la palabra que Dios le había dicho a Abraham. Le dijo, y tu descendencia será esclava. Y pasarán 430 años. 430 años. Y ahí realmente los voy a visitar nuevamente. Es decir que desde ese tiempo, desde Abraham, pongámosle que Abraham en el 2000, porque en el 2056, 2560, más o menos 2570, dice que se le fue entregada la ley a Moisés. Y cuando le fue entregada la ley a Moisés,
ahí estaba el diezmo levítico. Y el diezmo levítico, si tú no dabas, te maldecía. Si tú no dabas los diezmos, en los diezmos de la ley levítico, te maldecían. Porque Dios había dicho que los diezmos eran para los que no tenían heredad. Y eran sacerdotes los levíticos. Y de los de descendencia de Arónica que eran sacerdotes. ¡Ah! Esto es fuerte, papi. Esto es fuerte. Pero es una realidad. Al dar todo esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando vino Abraham, vamos a Abraham, por favor. Vamos al libro de Génesis. Por favor, busque el libro de Génesis. Capítulo 14. Capítulo 14. ¿Está conmigo? Abraham sale de Ur de los Caldeos. Escúcheme bien. Abraham sale de Ur de los Caldeos. ¿Me está escuchándome, Pentacola? Abraham sale de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale por una voz de Dios. Y en la Ur de los Caldeos, Abraham había escuchado a Dios y tenían más de 2000 y tantos dioses, a 2576, a 2580 dioses que tenían los babilónicos. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ella escuchó la voz a Abraham y Abraham le creyó a Dios. Y Abraham cuando salió, la tierra, escúcheme bien, la tierra que tenía Ur de los Caldeos fue una tierra muy próspera. De ese lugar, fue muy próspera. Pero Dios tuvo que hacer algo. Cuando sacó a Abraham, vino hambre en toda la tierra, dice la palabra de Dios en Génesis 12. Vino hambre en toda la tierra y Dios tuvo que meter a Abraham a Egipto. Y Abraham se mete a Egipto. Ahora, ¿por qué me dice usted, pastor, por qué Abraham entró a Egipto? Si el judío con los gentiles no se podían contaminar y juntarse. Es que Abraham no era judío. Abraham todavía no tenía pacto. Abraham era gentil. Abraham era gentil. Abraham no era judío. Era gentil. Según la simiente, ya viene preparado para el producto y para la descendencia, para la heredad, para el linaje de los hebreos. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Esto es poderoso, papi. Esto es fuerte, pero bueno. Vemos entonces que cuando Abraham sale, llega a Egipto y dice que alabaron a la mujer de Abraham porque le dijo que era su hermana. Y la palabra alabar significa honrarla con grito, con pandero. Exaltaron el nombre de esa mujer delante del rey porque era muy hermosa. Ni el viejo se había dado cuenta de lo que tenía. Caminó en el desierto, anduvo, ni siquiera se dio cuenta que la mujer era hermosa. Como muchos viejos también. Que no se olvide, que sabía que su esposa... Claro que hay algunas que hay que maquillarle un poco también, un poquito de grasa, tirar un poco de cal, un poco de cemento, pero algo se hace. Ya, escúcheme bien. Dice la historia que de ahí el rey de Egipto bendijo a Abraham en cantidad, en animales, en productos, en vestido, y le dio cualquier herencia. De ahí sale, cuando él viene de Ur de los Caldeos con su sobrino Lot, dice que inmediatamente él en el camino, dice cuando fueron prosperados, porque fueron prosperados, la palabra de Dios te prospera, papito. La palabra de Dios te prospera cuando vos le crees. Y hay algo que te digo, que cuando vos no le crees, y Dios te promete, lo va a cumplir igual. A Zacarías, quedó mudo. Ese es el hombre mudo que después profetizó. Los que no creen y quedarán mudos, empezarán a profetizar el día de mañana. Porque hay una promesa. Hay una promesa de Dios. Escúchame bien. Y nos enseña las escrituras que cuando inmediatamente Abraham se divide con Lot, Lot inmediatamente
se va a la llanura de cerca de Sodoma y Gomorra y los toman unos reyes y los toman prisioneros. Abraham fue a buscarlo y los trajo. Tomó 381, tenía 318 gente a su lado, guerreros y jóvenes, y fueron a buscar a su sobrino. ¡Wow! Eso se llama amar. Por eso es que Dios miró mucho la vida de este hombre. Fue a buscar a su hermano, al que lo amaba, al que lo quería, que era su sobrino. Lo trajo y dice que en el camino, vamos a la historia, en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Selem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó pan y sacó vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos. ¿Me está escuchando? A Melquisedec. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Estamos hablando que el sacerdocio de los levíticos tenían los diezmos. Pero aquí vemos un sacerdote que no era de la ley, sino que era de la gracia, a cual Abraham le dio los diezmos. La historia nos enseña que aquí lo dio una vez. No te va a ponerte que después el otro mes fue o al otro año fue. Eso no te lo va a ponértelo. Es lo mismo que la familia, tanto si este no fue el mes, este no fue. No va a estar en la Biblia. Ahí sí fue que lo dio una vez. No sabemos si lo dio 4, 5, 6 veces más o 7 veces más. O volvió a darlo después, hermano. Porque el hombre se sintió bendecido por la palabra de Dios. Y no había ley y no había diezmo levítico. Él lo dio. ¿Está entendiendo? ¿Está conectado? ¿Está conectado conmigo? ¿Está conectado? Ya, escúcheme bien. Entonces, le dio el pan y le dio el vino y Abraham le dio los diezmos. El hombre lo bendijo y él sabía que esa palabra, y era el sacerdote de la gracia, Melquisedec, y el otro el sacerdote levítico, que es el diezmo de la maldición. ¿Por qué? Porque el que no te daba los diezmos, el sacerdote lo maldecía, porque era maldito por no dar y por robar. Ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 8, ¿usted lo encontraron? Me ha robado en los diezmos en mi ofrenda. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era sagrado, era un pacto. El diezmo tenía que darse a los levíticos porque no tenía heredad, y compartirlo con la huérfana dieron cada 3 años. Vamos por favor, ahora que hemos tomado esta parte, vamos por favor a meternos al libro mire, el libro de Nehemías capítulo 13 versículo 12 dice lo mismo. Segunda de Crónicas 31:5 dice lo mismo. Anótelo usted, segunda de Crónicas 31:5. Nehemías 13:12 dice lo mismo: guardar la heredad, a los diezmos de los frutos y a la heredad que tienes que darlo. Y Deuteronomio 26:12, que quiero también compartirlo. Levítico 27, vamos al libro de Levítico 27. Levítico 27, versículo 12, dice así: el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Si lo quisiera rescatar, añadirá sobre su evaluación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará, el sacerdote sea buena o sea mala, según la valorará el sacerdote, así quedará. Versículo 30. Levítico 27:30. Escuche que esto es bueno. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra,
como del fruto de los árboles de Jehová es y cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte. Y la quinta parte, según lo que se ve en la parte de kilo y en la parte de número del hebreo, significa entre el 20 o el 30%. Ya no estamos hablando del 10%, papi. Estamos hablando ahora del 20 o del 30%. Si tú cometes algo, puedes también darlo. Si tienes mucho, también puedes dar mucho más. Por eso que también está la ofrenda elevada. En la antigüedad estaba la ofrenda elevada. La quinta parte, dice así, y quinta parte significa entre 20 a 30% del diezmo. Es decir, que no solamente podías haber dado el 10, puedes dar hasta el 20 y el 30 según lo que estaba establecido. ¡Wow! Esto es fuerte, esto es bueno. Es decir, que ya no vemos 10%. Estamos viendo el 20 y el 30 conforme lo que había. Vamos, por favor, ahora, nos vamos a meterlo al sistema para compartir bien. En el libro de Génesis nos encontramos entonces con el sacerdote Melquisedec y vino el tiempo de Abraham. Es decir que desde Abraham vino un sacerdote llamado Melquisedec, era sacerdote, no era levítico, no había ley y todavía no estaba predestinada la descendencia de Israel por Jacob. Desde Abraham vino Isaac, Isaac vino Jacob. Y Jacob, también en Génesis capítulo 27-29 creo, él hace un pacto con Dios y dice, te daré los diezmos de todo si realmente tú estás conmigo. Porque él sabía que su abuelo Abraham diezmaba. Ahora sí, él hubiera sabido que solamente diezmó una vez diezmó a Melquisedec, se hubieran olvidado todo. Pero ¿por qué Jacob le dice voy a diezmar a Dios? Porque ya sabía que el abuelo Abraham ya había diezmado no solamente una vez a Melquisedec, tiene que haber diezmado también otras veces más. Tiene que haber diezmado otras veces más. Entonces inmediatamente nos encontramos que Jacob hace un pacto con Dios sobre el diezmo. No te olvides que Melquisedec no le pide el diezmo a Abraham, Abraham se lo da. Dios no le pide el diezmo a Jacob, ni le pide el diezmo a Abraham. Y Jacob le dice, yo hago un pacto. El hombre hizo el pacto con Dios por los diezmos. Entonces le tiene que cumplirle, pero ¿cómo? Estaba en gracia. No existía la ley. Entonces, ¿qué estamos viendo desde Melquisedec? Abraham, después viene Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y José en Egipto. Pasaron 430 años desde la palabra que Dios le había dicho a Abraham, que iban a ser ellos esclavos. Pasaron 430 años y aparece Moisés. En el monte Sinaí vino la ley del diezmo levítico. Sacerdote levítico, es decir que tenemos el sacerdote Melquisedec, pero ahora tenemos los sacerdotes levíticos que tenían el diezmo de poder maldecir. Malaquías dice, maldición, todo el que no daba el diezmo lo maldecían. Es fuerte esto, papi. Ahora, desde ese tiempo, nos metimos ahora inmediatamente nosotros y nos encontramos de 430 años que quedaron mal, hasta 430 años cuando ellos clamaron a Dios. El gemido y el clamor es un grito, pero el gemido es sacar lo que está dentro. Y Dios escuchó el gemido y lo reconoció. Deuteronomio capítulo 2, versículos 4 y 5 creo. Lo reconoció. Y al reconocerlo empieza Dios a trabajar y envía a Dios a Moisés. Lo saca de Egipto y Dios empieza a hacer la ley, a ordenar todas las cosas bien. Es decir, que ya no hay gracia, sino que hay ley. Desde Malaquías hay algo blanco que se termina. Y nace Juan el Bautista. Pasaron 400 años, escúchame nuevamente. 400 años. 400 años que no había profeta. ¡Ay! Oye, esto es fuerte, papi. No había profeta en Israel. 400 años sin profeta.
400 años los sacerdotes hacían la ofrenda igual, algunos traían los diezmos, otros no los traían, y no los maldecían porque ya Dios no estaba mirando. ¿Me estás entendiendo, ve? Entonces, desde cuando 400 años, viene el ángel Gabriel y habla a Zacarías y habla a Elizabeth, que es el profeta mudo que le llamo yo. La iglesia muda este tiempo. La iglesia que no tiene la voz de Dios. La iglesia que tiene pura farándula, pura falacia, pura mentira, puro engaño, puro show, pura imitación, falacia, iglesia falacia. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban mudos, pero dice que después el mudo profetizó, porque el mudo tuvo algo. El mudo en el silencio reconoció que hay un Dios. Desde ahí nace Juan el Bautista, y Juan el Bautista viene de la descendencia de David y de los arónicos. Oiga, ¿me está escuchándome? Juan el Bautista viene de los arónicos y de los David, descendencia. Es decir, que el arónico traía una descendencia para venir a ser sacerdote de Leví. Ay, ¿qué te parece, papi? Es decir, que Juan el Bautista, aparte de ser profeta, era sacerdote. Juan el Bautista, vea el libro de Lucas capítulo 1, de versículo 16 se va a dar cuenta, capítulo 2, versículo 16, se da cuenta que Juan el Bautista viene de descendencia de Arónico y de David. Él entonces viene siendo sacerdote y profeta, porque ya los sacerdotes de Leví ya no estaban trabajando bien, ya no estaba la bendición antes. Entonces viene siendo el último sacerdote. Cuando viene Jesucristo y Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, en que no hay engaño, seguirlo a Él. Desde ese momento, oiga Candela, escucha bien. Desde ese momento, cuando Juan el Bautista le habla a Jesús, oiga, esto es poderoso, esto es fuerte. Cuando Juan el Bautista le dice, síganlo a Él, es decir que se termina el diezmo levítico. Hasta que Jesús muere, porque Jesús en ningún momento mandó a discriminar. Mateo capítulo 4 le dice: fariseos hipócritas, que diezmáis de la menta, del alimento, del aceite, de todo, y no ha discernido nada. Diezmaba. Cuando le preguntaron a Jesús por pagar la deuda, por los impuestos, mandó a Pedro. Y cuando mandó a Pedro, Jesús le dijo: un pescado sacarás de su boca, un talento. Y dice que le dijo Jesús a Pedro: Pedro, paga por ti, paga por mí. Después vinieron los escribas y le preguntaron: ¿qué haremos? ¿De quién es esta moneda? Y entonces Jesús le dijo: a ver, ¿de quién es la moneda? Ellos dijeron: de César. Jesús dijo entonces: da a César lo que es de César, pero da a Dios lo que es de Dios. Él, siendo sacerdote, que estaba el sacerdocio, él siendo sacerdote, ningún momento mandó a quitar el diezmo. Él le dijo: dad a César, pagad tus impuestos, pagale a Falabella, pagale a Tricó, pagale a la tarjeta naranja. Anda a pagar lo que debía a Carrefour, sin vergüenza. Anda a pagar lo que le debía a los impuestos, sin vergüenza. Pero no te olvides, darle a Dios lo que es de Dios. Da a Dios lo que es de Dios, pero también dale lo que tenéis que dar al mundo. Porque tenéis que pagar los impuestos, tenéis que pagar todo esto y llegáis a correr. Pero a Dios no le dais, le está diciendo Dios. Jesús no quitó el diezmo. No lo quitó en ningún momento, lo quitó el diezmo Dios. En ningún momento. Jesús muere y resucita y está con nosotros. Y hoy está trabajando a través del Espíritu Santo. Que honramos al Espíritu de Dios. Honramos al Espíritu Santo de Dios. Porque que negar al Padre y al Hijo le sea perdonado, pero es que niega al Espíritu. No les perdonaron aquí, ni en la ira, ni en la esquina, ni en la vuelta, ni en la otra vuelta, ni en el manzano, ni en colina, ni en ningún lado. ¿Estás claro, Pentagola? ¿Estás claro, Pentagola? Escúchame bien, que esto es fuerte. Escucha bien. Es decir que desde el sacerdocio que venía de Juan el Bautista, el último sacerdote de Juan el Bautista es entregado al sacerdote Jesucristo. Muere Juan y queda el sacerdote Jesucristo, y Jesús dice: dale a Dios lo que es de Dios, dale a César lo que es de César. Es decir, que Jesús estaba en la ley.
Jesús estaba en la ley, estando en la ley, sabiendo que ya las cosas estaban mal, Él mandó con su palabra a diezmar. Porque ellos no diezmaban como tenían que diezmar. Ellos no le daban a los pobres, a las viudas y a los huérfanos y a los levitas. No le daban al extranjero. Eran miserables. Hacían topón para adentro. Esto es fuerte. Pero escucha bien, que ya vamos a terminar, quiero meterme en la profundidad. Si está conmigo, haga un dedito, por favor. Haga algo ahí, un corazón, un dedito, algo, si está conectado ahí. Si me está entendiendo al espíritu de la palabra, por favor, haga ahí con un dedito. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Es decir que termina el sacerdocio. Juan el Bautista viene siendo sacerdote y profeta. Conforme a la descendencia arónica. Pregúntale al de Mar del Plata si sabía esta. Pregúntale que si sabía esta. Juan el Bautista viene siendo sacerdote y profeta. Por eso que cuando Dios llamó al tañador también en Eliseo, Segunda Reyes, dice que el tañador tocaba el arpa y pues la profecía vino sobre el profeta Eliseo. Pero el tañador también sabía la profecía. No solamente cantaba, era profeta. David tocaba el arpa, echaba fuera a los demonios, era instrumento, tocaba los instrumentos, era cantón, pero el hombre tenía autoridad. Escucha bien. Se cambia, es decir que el sacerdocio de Melquisedec terminó y empezó el sacerdocio de los levíticos. Y los levíticos hacían algo. Para terminarte, antes de llegar a Hebreo, vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. No se olvide que pasaron 400 años después de Malaquías. 430 años pasó desde Abraham hasta levantar a Moisés por la ley. Es decir que de 2100 más o menos desde Abraham hasta 2500 y tanto más o menos la historia nos lleva a llevar. Los diezmos. El pago de los diezmos. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, ofrenda. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Toda. ¿Por qué? Porque total Dios no nos ve. Ya no está Dios. Por eso pasaron 400 años sin profeta. Oh, hermano. Habían puros profetas mentirosos, sacerdotes mentirosos. Es como hoy día. Hoy día cualquiera profeta, papi. Mira, compré un tarrito de durazno para comer este día. Si yo lo abro, me voy a encontrarme adentro que hay una pera, man. Porque hoy día todo viene congelado. Hoy día sí nacen, todos son profetas. Pues sé que los profetas del diseño de hoy día son profetas que no te pueden hablar la verdad, son profetas que te hablan bendiciones. Pero el profeta verdadero es apartado. Y el profeta apartado significa santo. Y santo significa reservado. Y reservado significa entregar directamente la voz de Dios. Y eso hoy día es fuerte porque no se ve, papito. Y hay ahí algunos, sí, hay, papito, hay unos verdaderos. Pero no se casan ni con la suegra, eso. Eso le ponen bueno delante de Dios. Maldito seáis con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed todos los diezmos al alforí. Y el alforí significaba como
ponemos estas 4 paredes como un establo grande de poder guardar todo lo que estaba. ¿Vio cuando José guardaba también las cosas en los graneros que tenía ellos? Unas cosas así guardaban los diezmos. Dice, tráeme los diezmos aquí al alforrín. Y hay alimento en mi casa. ¿Por qué está diciendo? Porque en la casa de Dios no había nada, no había darle para el pobre, no había para darle a la viuda, no había darle para darle al extranjero, no había darle para el levítico, para el profeta, no había darle para dar al sacerdocio, no había para darle al extranjero, no había. Entonces, tráigame el alimento a mi casa para que haya alimento en mi casa, porque en mi casa no hay nada. En mi casa no hay nada. Y dice, y si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Le da a entender a ellos que se vuelvan del mal camino, que realmente Dios les da otra oportunidad más. Vengan a darme lo que es mío, porque yo le estoy dándole a mis hijos. Le estoy dando lo que usted me da a mí, dice Dios, no es para mí. ¿Para quién es? Es para el huérfano, para la viuda, para el pobre, para el necesitado y para la vida. Yo no necesito nada. Jesús dice así, yo soy dueño del oro y de la plata. Yo no necesito tu plata ni tu tiempo. No necesito nada. Porque en la antigüedad tenían que diezmar del grano del aceite. Y si era mucho el camino, tenían que venderlo y traer el dinero en las manos. Para no olvidarse, para no andar robándole a Dios, andar guardando. Usted lo está diciendo Dios. Tenéis que ser correctos. Por eso Cananías y Zafira, papito, en Hechos 5 se murieron. Porque y eso que estaba el espíritu lleno. Y estos no tenían el espíritu, robaban igual. Estos tenían el espíritu, robaban igual. El libro de Hebreos, capítulo 7. Abraham Melquisedec, tiempo de gracia. Levítico, sacerdote, los diezmos levíticos podían maldecir. Los diezmos te podían hasta maldecir por no haber dado. Era ley. Juan el Bautista, sacerdote y profeta, se termina, descendencia de Arónico y David, no de Levítico, David, y de Arónico, sacerdocio. Entonces vemos que el cambio de sacerdocio, en Hebreos capítulo 7, versículo 12, Hebreos 7, 12, por favor, dice así. Hebreos 7, 12. Porque cambiado el sacerdocio, oiga, esto es bueno, escuche bien, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Haya cambio de ley. Si es cambiado el sacerdocio, hoy es cambiada la ley. Ya no hay diezmo levítico. Ya no hay diezmo conforme a la ley. ¿Está entendiendo? No creo que usted sea un pentacola, papi. Y ya tiene que ser mucho para que sea un pentacola. Escuche bien. Mami, me trae de ahí el plumón amarillito que está ahí, por favor. En el capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Ahora nos vamos a el libro de Hebreos capítulo 5. Busque Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Se hizo el cambio de sacerdocio. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 5. El versículo 7 dice así. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa del temor reverente. Versículo 8. Versículo 8 dice así. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia.
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, nuestro amado Jesús Hamashíach, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios. Oiga, escúchame bien esto. Esto no fue declarado por el sacerdocio levítico. No fue declarado por un hombre. No fue declarado por los pastores de San Miguel, de Buenos Aires, de Argentina, de Chile, de Concepción, de los ministerios carcelarios. No, esto no fue declarado por hombre humano. Como dijo Pablo, yo vengo por una revelación no humana. Yo vengo por una revelación. Yo fui al cielo. Esto es fuerte, papi. Es decir que, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden Melquisedec, según el orden Melquisedec, sacerdocio. Ay, hermano querido, ¿qué es lo que dice Pedro? Perdón, vamos a Romanos capítulo 15. Y ahora te voy a poner algo bueno. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Busca Romanos capítulo 15. Versículo 16. Romanos 15, 16. Dice así. Pero te leo el versículo 15. Romanos 15, 15, versículo 16 después. Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia que de Dios me ha dada, para ser ministro de Jesucristo, a los gentiles ministrando el evangelio. Y la palabra ministrando, en otras interpretaciones significa sacerdocio, sacerdocio. Como los gentiles, como sacerdocio del evangelio. Esto es fuerte, papi. Le está diciendo Pablo, para ser ministro de Jesucristo, a los gentiles, sacerdocio del evangelio de Dios, para que los gentiles se les sea ofrendada, agradable, santificada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro. Vamos, segunda de Pedro. Vamos, segunda de Pedro. Perdón, primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jesucristo es el sacerdocio, es el sacerdote llamado conforme a Melquisedec, fue llamado por Dios. Fue por Dios, por una revelación de Dios. Esto no es algo de hombre. Aquí está lo bueno. El apóstol Pablo, como en 2 de Corintios capítulo 9, dice que por favor que se dé la ofrenda, sin necesidad ni por exigencia, porque Dios ama al dador alegre. Pablo dice en uno de los textos bíblicos también de Corintios, como en el capítulo 8 de 2 de Corintios, de los cuales de Macedonia daba mucho más y querían dar mucho más de su fuerza para bendecir la obra de Dios. ¿Para qué? Para dar a los pobres necesitados y al huérfano. Cuando tiraban la plata y tiraban la ofrenda a los pies de los apóstoles, no significaba que la tiraban a un cesto para echarla acá, no. Lo metían a un lugar donde daban todo para los alimentos. ¿Para quién? Para llevarle al pobre, al huérfano, a las viudas, a los extranjeros y darle a los que trabajaban en la obra de Dios. Estamos hablando que ya esa ofrenda ya nos diezmo. Pero ¿cuál es el sistema? Es que el diezmo en la gracia no era obligatorio. Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás triste?
Está triste. Por eso que hay pastores hoy, pastores, que arriba del púlpito hoy día maldicen a los hermanos por causa que no traen el diezmo. Los maldicen. Malditos hermanos, estos hermanos por eso que andan pobres, porque son malditos. O lo de la prosperidad. De la prosperidad, ¿qué es lo que te dicen? Hermano, por eso no crecís, porque no diezmáis, porque no dais. Maldicen. Y hoy el diezmo no es obligatorio. El diezmo se da de fe. Pero tú no puedes negar que el diezmo es bíblico. En la gracia, en la ley y en la gracia. El diezmo fue en Abraham, en la ley y en Jesucristo el sacerdocio. Y hoy día nosotros somos real sacerdocio. Y por ser sacerdocio, conforme al orden del sacerdote, Melquisedec, que hoy es Jesucristo, también se diezma. También se diezma, pero no es obligatorio. Por eso que si hay un hermano que está en tu iglesia y tú dices los diezmos no existen, y tú dices, hermano, no diezma acá, tú le estás robándole la fe a ese hombre. Le estás quitándole de bendecir al sacerdote. Pero no es obligatorio diezmar, porque estamos en gracia. Porque en la antigüedad tenías que diezmar si no te maldecían. Pero hoy, ¿qué es lo que dice Dios? A muchos dicen, o si no, Pablo dice, cuando vaya vosotros, por favor, que no se recojan ofrendas, sino que una vez a la semana, según lo que hayas ganado, según lo que hayas sido bendecido, tráigalo y ofréndalo. Un ejemplo, pastor. Tú que dices que no hay que dar diezmo. Tú que dices que no hay que dar diezmo. Tú tenés 2 autos. ¿Y por qué no regalas uno? O tú tenías un auto y tenés que comprar silla. ¿Por qué no lo vendí? ¿Para qué le pedí a los hermanos? Tú que tenés que arreglar algo. ¿Por qué no vendí todo lo que tenías y lo hiciste tú primero? Tú que decís que no hay que dar diezmo. Pero según lo que hayas prosperado, tú ya no puedes dar ni el 10, ni el 20, ni el 30. O una ofrenda elevada. Tienes que dar mucho más. Y si das mucho más, te pregunto, ¿por qué no das? ¿Por qué no vendes la casa que tienes? Porque si tienes 2 casas, ¿por qué no vendes una y le das a los pobres? Tú que dices que no hay que diezmar, que los diezmos no son de este tiempo. Yo te digo con la Biblia, los diezmos están vigentes, pero hoy los diezmos no son obligatorios. La ofrenda es obligatoria. El diezmo no es obligatorio, pero hay que diezmar. ¡Ay! Porque tenemos un sumo sacerdote, papi. Tú que dices que no hay que diezmar y hay alguien que quiere diezmar, ese hombre diezma porque tiene fe. O tú que dices que no hay que diezmar, te pregunto, si tienes cosas valiosas, ¿por qué no las das tú para la iglesia? Porque tienes que ofrendar y la ofrenda es obligatoria. La ofrenda es obligatoria. A mí un pastor me dijo hace poco, pastor Anguera, usted lo que tiene, pastor, que usted, ese hombre, niega que los diezmos son bíblicos hoy. Él dice que los diezmos ya pasaron. No hay sacerdocio. Qué pena que no leyó hebreo, qué pena que no se da cuenta el conforme de Juan el Bautista siendo sacerdote y profeta. Pasaron los 430 años, los 400 con Jesucristo. Y no se cuenta, amigo pastor Anguera, usted de repente viaja y usted está esperando que lo ofrezca. Hermano, soy hijo de Dios. Yo me pago mi pasaje. Muchas veces me lo envían. Pero si el obrero dino su salario, el apóstol Pablo dice. El sacerdote los que vivían del Evangelio, bíblicamente. Qué raro que tú que dices que no hay diezmo, tú le estás quitándole
el pan al que Dios le quiere darle. Y yo lo traje un día a predicar acá a Buenos Aires, y predicó como en 7 iglesias, 8 iglesias. ¿Y sabe lo que hizo, no? En toda la iglesia le sembraba y él agarraba el sobre y se lo llevaba. Y dice que el diezmo no es bíblico. Y me dijo, vos andás por la ofrenda. ¿Y cómo vos viniste a predicar como en 10 iglesias aquí en Buenos Aires? Y de las 10 iglesias que predicaste, las 10, ¿la agarraste el sobre a los pastores? Hay gente que niega el diezmo de hoy. El diezmo no es obligatorio. Pero si alguien quiere diezmar, yo como pastor, como sacerdote, no puedo negarle. Y tengo que bendecirlo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Le dio el pan y le dio el vino a los sacerdotes. Melquisedec le dio el pan y le dio el vino a Abraham, y Abraham le dio los diezmos. El sacerdocio siempre existió. Estuvo en el Edén, en el árbol de la vida. Ahí estaba el sacerdote. Ahí estaba el árbol de la vida, el real sacerdocio. Vino sobre Abraham, Génesis capítulo 14. En Juan el Bautista, cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 30, es necesario que él crezca, que yo mengua, es decir, ahí llegó el ministerio de él, síganlo a él, pues él es Cordero de Dios que quita el pecado, sacerdote y profeta. Chao, Levítico. Descendencia arónica. Fuerte y bueno. Muere Jesucristo, se da la ofrenda. El que quiera diezmar, hágalo conforme a su fe, hágalo. Y el que no quiera diezmar, no lo haga porque no es obligatorio. Pero existe el diezmo. Ay, hermano, ¿para qué tanto? Si tú quitas el diezmo, a ver, si mañana vos ganáis, un ejemplo, si tú ganáis, vamos a hacer un ejemplo, acá en Argentina la crisis está así, tú ganáis 30.000 pesos argentinos, de los 30.000 pesos argentinos, tú tenés que diezmar, un ejemplo, 3.000 pesos. Pero como no está el diezmo, porque dicen que el diezmo ya no existe, entonces vos tendréis que dar 2 veces más, es decir, el 20 o el 30%. ¡Ay, cómo te quedó! Si no dais 3.000, menos vaya a dar 6.000 o 9.000, o menos vaya a dar 10.000. Si no vaya a dar 3.000, menos vaya a dar 10.000 o 6.000, porque tenéis que dar el 20 o el 30. O la ofrenda elevada. Si tú dices que el diezmo nos da ahora, y tú tienes trabajo y te pagan los mínimos acá en Argentina, que son 14.000 pesos, tenés que pagar la luz, el agua y todo. Si no diezmáis, ¿cuánto hay a dar de ofrenda? ¿Cuánto es lo que hay a traer tú, lo que apartaste de lo que ganaste? Porque dice, cada vez, una vez a la semana, cuando haya sido bendecido, saque de lo que está bendecido y dé la ofrenda a Dios. Es decir, que si ganaste 14.000 pesos, ¿cuánto le hay a darle a Dios? No le di diezmo, dale la ofrenda, porque en tu iglesia no dan diezmo. Pero ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuánto le hay a darle de los 14.000? Porque en la antigüedad se daban los frutos. Eran los diezmos del fruto, de la uva, de las vacas, de todo. Si teníamos que hacerlo así, teníamos que echar todo. Pero como era tan lejos como este tiempo, no vamos a estar en los tiempos antiguos, al tiempo de hoy. Porque en la antigüedad no había barco, en la antigüedad, en los tiempos de la ley, acuérdense que no había cohete, no había avión, no había auto, no había trenes. Así que la gente tenía que caminar bien. Hoy día hay diferentes áreas. Yo te pregunto, tú que dices que no hay que diezmar. Un ejemplo, los hermanos de Chile que dicen que ya, muchas iglesias cristianas también en Chile que dicen que el diezmo ya no existe. ¿Tú qué dices que el diezmo que ya no existe, hermano querido? Te pregunto. Te hago una pregunta bien buena. ¿Tú qué dices que no hay que diezmar? Te hago una pregunta. Si gana 200.000 pesos chilenos, tenéis que pagar alquiler, tenéis que pagar la luz, pagar el agua, mantener 2 hijos que tiene tu esposo. Si no puedes pagar el diezmo, porque el diezmo no es obligatorio, es la gracia. Pero hay un sacerdote llamado el conforme a Melquisedec Jesucristo, y cual a nosotros nos dio el sacerdocio como real nación santa, sacerdote de Dios, que algunos son apartados para la bendición de Dios,
que son para el Evangelio y que vivan del Evangelio, si no diezma, ¿cuánto puedes darle? Ahora no puedes dar el 10, tienes que dar el 20, el 30, hasta el 50%. De lo que tú ganaste, de lo que tú apartaste, de tu bendición que Dios te dio. ¿Cuánto le vas a darle? Si no pudiste dar el 10, no vaya a dar ni 20 ni 30, hermano, déjate joder. Déjate joder, hermano. Por eso es que muchas iglesias, ¿sabes lo que es mucha iglesia? Los hermanos tienen que vender sopaipilla, tienen que vender empanada, tienen que vender tortas fritas, tienen que vender brazos de reina, dulce, para poder hacer algo. Porque si no diezman y son malos para la siembra, en todo caso no te preocupes, el diezmo no es obligatorio. Ese es tu problema. Pero al sacerdote de Dios, al que está ahí, Dios lo bendice igual. Porque Dios es dueño del oro y de la plata. Si vos dices que los diezmos no son, todas las semanas tienes que sacar de lo que Dios te bendijo. Estamos hablando de una vez a la semana. Literalmente, 7 días. Si ahora lo vemos una vez a 30 días, todo lo que tienes. Aparte de que lo que tú tienes de tu sueldo, aparte otra cosa que tú vendiste o otra cosa que te llegó. Te llegó una herencia, un ejemplo, de $100.000. Y esos $100.000 tenías determinado para comprar una casa para ti o para tus hijos. Y esos $100.000 tenéis que dar lo que te corresponde. Porque no es diezmo, sino que es ofrenda. Pero ya no son 10%. Ahora si tú das el 10% de la ofrenda, de lo que tienes, entonces estás diezmando, mentiroso. No estás ofrendando, estás diezmando. Y tú que dices que no se diezma, estás diezmando igual. Tú que mandas al pueblo que no diezme y estás diezmando igual. Estás robándole la bendición a los hermanos. Si vos no querés diezmar, el problema es tuyo. Pero cuando tengáis algo, algo que te den, ¿por qué dais el 10? Si tenéis que dar el 30 o el 40 y el 50 y podéis dar el 100. ¿Daríais los $100.000 inmediatamente ahí al entrar? Lo daríais, claro, para mostrarle a los hermanos, yo creo. Pero Dios te dice, bueno, me gustó, quiero verte 2 veces más. Te volvés a enviar otra platita por ahí, al que haya. Y después de 5 o 6 meses te voy a apretarte bien. Los diezmos son bíblicos, pero hoy día no son obligatorios. Pero si usted no diezma, usted tiene que dar mucho más del diezmo, porque la ofrenda tiene mucho más. Dios lo bendiga al pastor Anguera. Saludamos a Eric Torres que nos bendijo también. Bendiciones, pastor. Velo, comparte este video, compártelo y a los hermanos que están. Así que esa gente que anda hablando de que los diezmos no son de este tiempo, se equivocaron. Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Por qué no le mandan a los de Mar del Plata, hermano? Mándale este video al de Mar del Plata. Para que lo vea bien. Dile que enseñe con la Biblia, que hable con la Biblia. O los hermanos de Chile, de Buenos Aires. Que muestre con la Biblia. El diezmo no es obligatorio, pero si usted diezma, está diezmando porque usted cree, porque hay un sacerdote y porque es el tiempo de la bendición suya. Pero el diezmo no es obligatorio, porque estamos en tiempo de gracia. Pero Abraham no solamente le dio una vez, porque Jacob sabía del diezmo que le había dado su abuelo a Melquisedec. ¿Cómo te quedó el ojo, papito? Esto es fuerte, esto es bueno. ¡Basta, mamita! Y pastores, no anden maldiciendo a los hermanos Rías Púlpito, ¿por qué no dais el diezmo? Te va a irte mal. No, eso es maldición, ya no estamos en maldición. Pastores, déjense de usar el púlpito para maldecir a los hermanos, para quitarle la plata a Rías Púlpito. O lo de la prosperidad. No tenéis fe para nada, la plata. Esta manga de ladrones sinvergüenza que hemos encontrado hoy día, hipócritas, ladrones, homosexuales, profetas ladrones, apóstoles mentirosos, ladrones. Vos les mandáis mensaje de pecado, hermano, pero quedan todos tiesos. Porque están metidos con la mentalidad de dinero. Ay, Dios mío. Ahí te maldicen con lo que están diciendo. Si tú no diste, hermano, te va a irte mal porque no creíste la palabra, no sellaste la palabra, no creíste, no sellaste, no creíste. Y esto te va a irte mal, hermano. Ya no es tiempo de maldición.
El sacerdocio levítico se maldecía. Y usted como sacerdote, usted no puede maldecir. Usted como pastor, como profeta, como apóstol, usted no puede maldecir. Solamente, bueno, si usted quiere diezmar, diezme. Si el problema es suyo, si usted quiere que le vaya bien, le va a ir bien. Si usted quiere que le vaya mal, el problema es suyo. El diezmo, usted es responsable, si lo da o no lo da. Pero en la gracia es obligatorio sembrar. Y la siembra no tiene precio. Entonces dice, bueno, esto no me van a diezmarme hoy día porque yo quiero para mi sacerdote, porque no es para mí, porque yo soy dueño de la plata. Pero quiero verte cuánto me vas a darme de ofrenda cuando tengáis dinero. Un ejemplo, hay hermanos que te diezman 40 pesos, ustedes siembran 20 pesos, 30 pesos, traen un kilito de arroz, un azúcar. Si tú dices que no hay que diezmar y hay que ofrendar, wow, no tientes al Espíritu Santo. No le mientes al Espíritu. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Oye, Pensacola, ¿me está escuchando? Esto es fuerte, Pensacola, escúchame bien. El diezmo levítico era maldición. El diezmo que venía de Melquisedec, de Abraham, era gracia. Y hoy estamos en gracia. Y en la gracia también el diezmo es bíblico, pero no es obligatorio. Porque ahora uno lo da de amor, lo da de fe, lo da creyendo, honrando a Dios y al sacerdote que está delante. Porque es para los sacerdotes, para las viudas, para los pobres, para los mendigos, para los huérfanos, para el necesitado. Pastores, no maldigan más a la gente arriba del púlpito. No le critiques, no le pidas, no le robes. No le andes quitando la plata, que en tu casa tenés esto, que dame esto otro, que Dios dijo que tenés que firmar un papel, dame una casa, ladrón, sinvergüenza, preocupa, ¿por qué no vayas a trabajar? Está a favor mejor. Pedazos hipócritas, ladrones, sinvergüenza, que andan engañando a la gente, maldiciendo a los hermanos arriba de los púlpitos, que te va a irte mal, por eso que no diezmáis. No, hermano, si el hombre no diezma, vos preocúpate a alabar a Dios, Dios te va a darte igual. Si el diezmo no es obligatorio, solamente que la gente tiene que aprender a honrar a Dios, tiene que bendecir a Dios y bendecir al sacerdote de Dios. ¿Me está escuchándome? Mire, le voy a contar algo para terminar en 2 minutos. Dice Josefa, bendiciones pastor, Dios lo bendiga. Saludamos a la hermana Josefa. Un pastor me dijo a mí, y lo voy a decirlo públicamente para que la gente escuche. Es un amigo mío, el pastor Roberto Juárez. Ya, escuche bien, el pastor Roberto Juárez me dijo, el pastor Romero de la iglesia Cristo Viene, de ahí de Luro, no creo que en Colón, no me acuerdo, Jara parece que la palabra Jara. El pastor Romero, él nunca predicaba de los diezmos, él solamente enseñó y nada más. Y me dijo pastor Roberto Juárez, la gente diezmaba, pastor. El hombre enseñó y el hombre nunca les pedía ni les criticaba por diezmar. Y le dije, eso es bueno, papi. Porque le está dando a entender si quieren o no quieren. Porque el diezmo no es obligatorio. Pero si usted quiere darlo y honrar a Dios y honrar al sacerdote, hágalo. Y va a ser bendecido. Pero si usted no lo da, Dios no se va a enojar, hermano. Dios no está enojado porque usted no lo da. A Dios lo veía enojado. ¡Uy, estoy enojado! ¡No me dieron! ¡Ay, no! Soy tan feo para vibrar también, hermano, yo. ¿Y tú crees que Dios se enoja? No, a Dios no lo mueve el dinero. Él es dueño del oro y de la plata. Lo que pasa es que si tú no das, Dios dice, bueno, dame de la ofrenda lo que... Dame lo mejor, sí. No me dis miseria. No me dis miseria. Si tenéis 2 casas, ¿por qué no me dais una? Si tenéis 2 autos, ¿por qué no me dais uno? Tengo que hacer ruido, Esto es tremendo. Dios lo bendiga al pastor Anguera Isla, José Leiva Bello, te bendigo José, la hermana Josefa, los hermanos que están, son bastante de la gente que se conectó de Ecuador, de Estados Unidos también estuvieron, de Colombia, de Chile,
de Perú, hay varias personas de Paraguay también, así que los saludamos, los bendecimos, el pastor Anguera Isla, con este mensaje. Termino con este tema. El sacerdote Melquisedec, Abraham, dio los diezmos y Dios lo bendijo, le dio el pan y el vino, y después vino el Levítico, la sacerdocio, el diezmo de los Levíticos, que era maldición. ¿En qué me ha robado Malaquías capítulo 8? Después vino el tiempo de gracia, el último sacerdote de los 400 años, desde Malaquías a Juan el Bautista, el sacerdocio era Juan el Bautista, y se lo entregó a Jesucristo, que es el sacerdocio en Melquisedec. Y te lo termino en hebreo, por favor, para terminar este estudio. Hebreo capítulo 7, capítulo 5, termino. Hebreo capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación, nuestro Jesús Ajamachía, para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios. Ay, papito, esto es bueno. Y fue declarado por Dios, versículo 10, sumo sacerdote, según el orden, Melquisedec. Si usted ve también, cuando está hablando de la bendición de Dios, el diezmo es vigente, pero no es obligatorio. Pero la ofrenda es obligatoria. Así todo es este. El 30, el 40, el 50 y el 100%. Hoy día. Hoy día la ofrenda tiene 30, 40, 50 y 100%. Es obligatoria la ofrenda. Pero el diezmo no es obligatorio. Pero está vigente. Si usted diezma, Dios lo va a honrarlo. Dios lo va a bendecir, hermano. Usted siga diezmando su iglesia. Siga diezmándole al Señor. Siga honrando a Dios. Porque usted lo hace para Dios. Para el sacerdocio, según declarado por Dios, Jesucristo Melquisedec. Hoy, el primer hombre llamado Abraham, el segundo llamado Jesucristo, descendencia. Melquisedec, el sacerdocio, Jesucristo, el sacerdote. Dios lo bendiga al pastor Anguera Isla. Y si en tu iglesia, que hay hoy día, se dice que no diezman, usted haga algo. Usted ve que es un sobre, si a usted le gusta diezmar, diezme, y le dice, pastor, quiero que ore por mi bendición. El pastor no le puede negar de orar. Si le dice, hermana, aquí no recibimos diezmo, usted dígale, pastor, quiero que me enseñe bien, por favor. Porque a mí me dice que en tiempo de gracia hoy tenemos sumo sacerdote. El diezmo no es obligatorio, pero yo quiero honrar a Dios. Le pregunté a un pastor, le dije el otro día, pastor, te hago una pregunta. Si Dios te quitara el trabajo, un hombre que predica que no hay que diezmar, yo le dije, si Dios te quitara el trabajo, a vos, a tu esposa y a tu hijo, y estuvieras sin trabajo, y tuvieras que trabajar en la iglesia, ¿vais a recibir diezmo? ¿Vais a recibir diezmo o no? O le dice, hermano, no, hermano, no. Y Dios te dice, bueno. Dios lo bendiga al pastor Anguera Isla. Saluda a los hermanos y le vuelvo a repetir. Tiempo de gracia, tiempo de ley y tiempo de gracia. Jesucristo se hace 12 de hoy. Segunda de Pedro capítulo 9, versículo 10. Somos real sacerdocio, nación santa. Hoy día somos sacerdotes según el orden Melquisedec, según el orden Jesucristo y según la gracia. El diezmo es bíblico, pero no es obligatorio. Usted puede diezmar, diezme, excelente. Pero si no quiere diezmar, la ofrenda es obligatoria y tiene 30, 40, 50 y 70. Si no dais los diezmos, me lo vaya a dar, me lo vaya a ofrendar 40% todos los meses. Soy terrible fresco, hermano, ya. Dios te bendiga. Dios bendiga a los pentacolas también, si los quiero, hermano. Yo quiero a los pentacolas, pero me vuelven loco, me chantornan los pentacolas. Bendiciones de acá de Argentina. Comparte este video, compártelo.